Aprendimos con hoja de fórmulas. ¿Qué fórmulas? Las que usamos para el dimensionado de base. Todas las de Pueden la... tener, sí, a ver, vamos por partes. Justo hoy a la mañana estaba en consulta con unos chicos que están con presentadora el tema de la inspección del subsuelo. Me decían si lo podíamos mover para el viernes. Ahora el ingeniero Mohamed está preguntando qué días tenemos anfiteatro. Le he dicho que pregunte por los 2 días, el miércoles y el viernes. De ahí lo charlemos entre todos, yo no tengo drama en moverlo. Lo único que necesitaría es que ustedes me digan horarios. El miércoles va a ser en el horario de clase de 3 a 6 de la tarde. Si quisiera moverlo para el viernes, ¿qué horario? También para ver el tema del anfiteatro. Eso por un lado. Y después por otro lado, sí, para cuando vayan a rendir, pueden llevar una hojita con la marcha de cálculo esa del CIRSOC. ¿Se acuerdan la parte base que hay un paso a paso? Eso lo pueden tener. Y Esa le alguna tabla pregunto. de hormigón. Sí, y alguna tabla de hormigón para dimensionado, si necesita una tabla acá o alguna de esas cosas también, la calculadora. Eso sí, no hay problema, lo tengo. Bien, gracias. Y bueno, respecto al otro, me avisan ustedes, primero charlenlo entre ustedes, después de la clase, no hay drama, y que alguno me mande un mensajito, si quieren rendir el viernes a qué hora, para que yo vea que tenemos lugar físico para hacerlo lejano. Y de ahí la última sería convenir horarios de consulta, que bueno, si quieren vemos la clase de hoy, ya charlamos, yo estoy disponible para lo que haga falta, podemos hacer una consulta esta semana, otras dos la semana que viene, incluso si fuera el viernes, podemos hacer el miércoles el horario de clase también para consulta. Y también le voy a pedir al ingeniero Mohamed a ver si les puede dar alguna consulta para que puedan tener más tiempo, puedan asistir a alguna por lo menos para sacarse cualquier duda que tengan. Y la otra ya le voy a poner los temas, bueno, temas prácticos va a ser básicamente cálculo de base anhelada o alguna platea chiquitita como la que hemos hecho en el trabajo práctico, que es más o menos todo similar. Ustedes han visto lo que han hecho base combinada. El análisis de una platea por el método rígido es muy similar a una base combinada, el tema de analizar las tensiones de contacto y usarlos para dimensionar. Eso es lo que refiere al cálculo. Y ya le voy a poner una listita de los temas teóricos, que parte van a ser algunas de las presentaciones que vamos a ver ahora, y parte algunas de las clases que han dado el ingeniero Mohamed y el ingeniero Pagani, que yo les he puesto en un par de parciales de otro año, ustedes han visto, son dos preguntas muy puntuales para que las respondan en 4 renglones o con un dibujito. Traten siempre sí de hacer dibujitos, esquema. Y, y bueno, esas son dos preguntitas muy concretas. Y el ejercicio, por lo general el ejercicio vale la mitad del puntaje total y el resto se divide entre las dos preguntas. Más o menos eso va a ser parcial. ¿Alguna duda al respecto de eso? Bueno, si no hay duda, entremos en los temas de hoy. Ingeniero, Sí, a ver, eh, ingeniero Lucía. ¿cuándo sería la fecha de presentación del trabajo práctico 2? No, va a ser posterior al parcial, no se preocupen, pero sí probablemente vayan haciéndolo porque tengo que hablar con el ingeniero Mohamed a ver qué hacemos de ejercicio de práctica del parcial. Probablemente también sea una platita chiquitita de 6 columnas o 8 columnas que tengan que hacer verificaciones varias ahí. Similar a lo que han visto en los parciales que les sucedió de otros años. Bueno, si no hay ninguna otra duda, arranquemos con los temas de hoy. Hoy teníamos que ver, algunos chicos han preparado algunas presentaciones de los temas de inspección del subsuelo y de geotextiles, si no me equivoco. Lo que no me acuerdo quiénes eran los grupos, uno era el de Matías Brizuela, el de Pablo Juárez, después estaba John Bell con Marciano, el otro. Después yo había puesto unos cuantos que me faltaban voluntarios, el grupo de Victoria Díaz con Martín Gerardo, y el último, el grupo de Pinto con el de H. ¿Estarán todos como para que vayamos arrancando? Sí, ingeniero, el grupo que da exploración del subsuelo, método directo, estamos... Sí. Bueno, si quieren ir arrancando, compartan pantalla y lo vamos viendo juntos. De vuelta, ¿cuál es la intención de esto? No es tomarles una prueba de cómo exponen, sino que se acostumbren a hablar ante gente, bueno, en este caso una situación excepcional, pero también les va a pasar. He tenido entrevistas con clientes para obras vía videollamada porque no nos podíamos juntar en algunos momentos.
Pero lo bueno es eso, que traten de aprender a expresarse y a mostrar una idea, un proyecto, lo que fuera, a través de algo como esto. Así que bueno, los dejo, compartan la pantalla y empiecen. Si yo les quiero hacer alguna observación, les digo, y si no, ustedes avancen y les doy alguna devolución al final. Bien, ingeniero, ahí comparto la pantalla. Arranquen. Primero que nada, siempre preséntense, eso me olvidé decir. Aunque ya se conocen entre ustedes, pero está bien que se presenten. Ingeniero, va a grabar la clase. Ah, sí, la pongo a grabar y que les quede de machete para repasar para el parcial, pues seguro alguna pregunta de esto va a haber en el parcial. Ahí lo Bien, pongo a gracias. grabar. Ahí estamos grabando ya, así que pueden largar cuando quieran. Bien, buenas tardes. Nosotros somos el grupos 2 y 14. Los integrantes somos Alderete Fernando Julián, Brizuela Matías Alejandro, Jaldín Bianca, Juárez Luna Paulo, Michel Mario, Páez Agustín. El tema que nos toca exponer es exploración del subsuelo con métodos directos. La exploración del subsuelo tiene como objetivo obtener información sobre la profundidad de cimentación adecuada, evaluar la capacidad de carga y propiedades mecánicas del suelo, estimar problemas de asentamiento, detectar problemas potenciales de la cimentación, ya sea suelo expansivo, suelo colapsable, rellenos sanitarios, etc., y determinar la localización del nivel freático. Existen varios métodos directos. Se realizan mediante excavaciones o sondeos que tienen por objetivo la extracción de muestras del suelo en condiciones alteradas o inalteradas. Los tipos de exploración directas que conocemos son galerías y excavaciones, que son túneles que se cavan para realizar un trabajo o bien de obtener minerales o materiales del terreno, calicatas, pequeñas perforaciones para retirar una muestra, o sondeos, que son perforaciones en el terreno, generalmente a mayor profundidad que las calicatas. El método de las calicatas es el método más útil para la exploración del subsuelo. Consiste en hacer un pozo con las dimensiones suficientes para que un operario se pueda introducir más o menos de 0,8 metros por 1 metro y observar el perfil del suelo, así como sacar muestras relativamente inalteradas del fondo del pozo y muestras alteradas desde las paredes a diferentes alturas. Las aplicaciones de las calicatas son en terrenos cohesivos principalmente, en terrenos heterogéneos, en terrenos en el que el nivel freático se encuentra por debajo del plano de investigación, en situaciones en las que se presuma que se puede alcanzar en todos los puntos el sustrato rocoso, en obras lineales, como en el proyecto de obras varias o en el de obras de saneamiento. En este caso podemos ver la imagen de una calicata en el que, por suerte, no se alcanzó el nivel freático. En ventajas tenemos la extracción de muestras alteradas para ensayo de clasificación y extracción. También es un método muy económico y las desventajas, como ya mencionamos, es que al hacer una excavación y no tener conciencia de lo que tenemos abajo, podemos encontrarnos con un nivel freático muy superficial y un terreno muy poco firme. El caso de los sondeos son perforaciones de pequeño diámetro, entre 3 a 7 pulgadas, que permite conocer la naturaleza y la localización de diferentes capas del terreno. Incluso la posición del nivel freático, ya que son perforaciones de mucha más profundidad que las calicatas y los pozos a cielo abierto. Bueno, yo les voy a hablar de los pozos a cielo abierto. Este método consta de excavaciones en sentido vertical en diferentes secciones, como pueden ser rectangulares, cuadradas o cilíndricas, como se pueden observar en las imágenes, en donde un técnico se introduce en el pozo y así le permite examinar los diferentes estratos y le permite examinar los diferentes estratos de suelo y así encontrar las características, por ejemplo, como el contenido de agua y el tipo de suelo a diferentes profundidades. Cuando las paredes de excavación son inestables, lo que se hace es colocar maderas formando un marco
estructural y esto se hace para evitar los derrumbes. Al hacer las excavaciones debemos tener muchísimo cuidado porque no queremos proteger el terreno y no perjudicar luego las características propias del suelo que estamos examinando. Las muestras pueden ser alteradas o inalteradas. Las muestras alteradas son cuando la estructura es afectada en el muestreo. Y estas se usan para los análisis granulométricos o la determinación de características como ser el límite líquido, el plástico o el peso específico. Las inalteradas, en cambio, se conserva la estructura, se protege contra las pérdidas de humedad y se protege el terreno en general in situ. Por ejemplo, ahí en las imágenes vemos el cuidado que se tiene para hacer esta muestra. En la imagen superior vemos una manta impermeable que se hace de brea y parafina que protege contra las pérdidas de humedad. Las ventajas y desventajas de este método son la ocultación directa del terreno precisando el espesor de cada estrato, la extracción de muestras alteradas para diferentes ensayos de clasificación, la extracción cuando sea posible de muestras inalteradas, haciéndose con mucho cuidado para ensayos especiales de laboratorio. Entre las desventajas se encuentran que si se pasa el nivel freático no se puede controlar el flujo de agua. También tenemos que pueden existir rellenos sanitarios con gases tóxicos. Y por último, que este método no puede realizarse a grandes profundidades debido al riesgo que tenemos de derrumbes en pozos profundos. Con el siguiente método de las galerías son túneles en forma generalmente de herradura que están conformadas por superiormente una bóveda sostenida en los laterales con muros hastiales y inferiormente con una contrabóveda. Las ventajas y desventajas de la construcción de las galerías son que se permite una inspección visual de estratificación, se pueden obtener grandes muestras representativas del terreno y también se pueden obtener muestras tipo bloque en suelos coherentes. Entre las desventajas se encuentran que esto es solo aplicable a suelos cohesivos que están por encima del nivel freático y que es un método muy arduo, por lo que exige muchas horas de trabajo. Existen diferentes métodos de ejecución que se eligen según factores como ser la geometría, la ubicación, la resistencia que puede tener el terreno y cómo responde. Entre ellos los más conocidos son el método belga y el método alemán. El método belga se usa para secciones pequeñas de aproximadamente 1,5 metros de ancho y 1,8 metros de altura, y con un anillo de avance de 2,5 metros o menor. Y el alemán se usa en terrenos de baja calidad y también en construcciones de túneles con grandes luces. Se realiza por tramos que están entre 25 a 30 metros. También podemos observar en las imágenes una enumeración que quiere significar el orden del proceso constructivo. Por ejemplo, para el método belga se empieza primero por la excavación de la bóveda, mientras que para el método alemán se empieza primero con la excavación y la construcción del hormigonado de los muros hastiales. En la siguiente diapositiva tenemos unos videos sobre el proceso constructivo. Aquí se puede observar la excavación de la bóveda en el método belga y en el método alemán se empieza primero por los muros hastiales.
Bien, para la ejecución de la excavación se pueden emplear los métodos de excavación mediante martillos neumáticos manuales, con rozadora, con topo y con explosivos. El martillo neumático es un taladro percutor que basa su funcionamiento en mecanismos de aire comprimido. Funciona como un martillo ya que no agujerea, sino que percute la superficie con el objetivo de romperla a trozos. Ahí en la imagen, el martillo es el que se ve en el extremo de la máquina, que funciona la máquina. La rozadora es una máquina con un brazo móvil, como se ve en la imagen, que en su extremo tiene una cabeza esférica y giratoria dotada de puntas de vidrio como material abrasivo con el que se excava el material del frente del túnel. Esta máquina va excavando el túnel de manera continua al mismo tiempo que recoge el material con unas palas situadas en la parte inferior frontal y lo transporta mediante una cinta a la zona posterior donde es cargado en camiones para su evacuación. Bueno, la tuneladora es una máquina de gran tamaño que de manera continua realiza excavación de toda la sección del túnel. El principio de avance se basa en la rotación de unos o varios platos provistos de elementos cortantes de diferentes formas en función de las características y consistencia del terreno, pero siempre de gran dureza. En el frente, la máquina ocupa la totalidad de la sección y ella misma realiza la evacuación de los escombros producidos por el avance mediante una cinta transportadora. En algunos casos también están provistas del equipo necesario para ejecutar el revestimiento del túnel. Bueno, la utilización de explosivos se realiza de acuerdo con la reglamentación vigente, por lo que se fijan criterios para el almacenamiento, transporte y manipulación de explosivos dentro de la propia obra. Se dispone de personal responsable y autorizado para el manejo de los explosivos, se verifica que los materiales que se empleen cumplan con los requisitos y que los medios empleados para la comprobación o práctica de la voladura estén autorizadas y cumplan con los requisitos reglamentarios. Bueno, los barrenos son los dispositivos de herramientas que son utilizados para realizar agujeros o pozos cilíndricos extrayendo el material sólido perforado. Son utilizados para sondeo. Entre ellos se pueden diferenciar los barrenos manuales y los barrenos mecánicos. Los barrenos manuales, entre ellos está el helicoidal, que bueno, para este tipo de barrenos se ejecuta el sondeo introduciendo en terreno por rotación la punta helicoidal del barreno para luego retirarlo del suelo que se le adhiere. Después para el tipo Edelman es el tipo de barrena que es más utilizado para suelos, que el diseño típico de esta barrena permite un mínimo de fricción durante la penetración del suelo y poco esfuerzo para retirarlo. En el próximo está el barreno Riverside, que tiene un diseño muy útil para barrenar suelos duros y rígidos. Bueno, las extremidades muy agudas de la barrena golpean en forma angular hacia abajo, lo que permite atravesar el suelo fácilmente. En caso de querer tomar muestras inalteradas, la utilización previa de la barrena esta facilita hacer plano el fondo para la perforación. Después los barrenos de media caña se pueden usar cuando se quiere muestrear con poca alteración, una muestra de suelo más o menos blando. La barrena de media caña bipartida pueden alargarse añadiéndoles barras suplementarias, que esto le da una gran ventaja frente a los otros barrenos en relación a la profundidad, que llega hasta alrededor de 5 a 10 metros. En la próxima veremos los barrenos mecánicos, que son útiles cuando se dispone de energía eléctrica o a combustión. La energía para efectuar el trabajo se suele de torres. Perdón. Perdón, ahora continúo. Ahí está, no hay problema, Pablo. Sí. Lo paso ahí, hay un video de cómo se ve el barreno
Perfecto. Bien, ahí se puede ver cómo un operario manipula barreno mecánico para hacer perforaciones. Perdona, te interrumpo un segundo mientras pasa el video. ¿Se acuerdan cuando me dio visita de obra yo les decía que a veces se hacen micropilotes para reforzar, para usar fundaciones combinadas? Con esa herramienta se pueden hacer micropilotes de hasta 4 metros, con algo similar a eso. Claro. Bien, en la próxima presentación vemos la perforación por percusión. Los elementos característicos de esto son un tren de rodaje, que consiste en un chasis de acero, 4 ruedas con neumáticos, donde van montados los equipos. Después tenemos el bastidor, que es una caja de ángulos de acero y que tiene brazos articulados en donde se ubican las piezas vitales de la perforadora. Y además este soporta la torre. Después está el mástil o la torre, que generalmente son de tipo telescópica, con su respectivo dispositivo de extensión. Luego está el motor, que sirve para poder accionar todo el equipo de perforación, que puede ser de energía eléctrica o combustión interna. Luego está el trépano, que se trata de una herramienta de corte que permite la perforación y su peso permite penetrar, triturar, escariar y mezclar el terreno. Luego están las cucharas, que sirven para retirar el detritus, que consisten en tubos con sistema de cierre interior que se cargan al descender. En la próxima diapositiva vemos una descripción de cómo es el funcionamiento de la perforación por percusión, que se basa en el golpeteo con una pesada herramienta de corte llamada trépano, que se eleva con un cable y que cae por gravedad, fragmentando el suelo. Bueno, los sondeos son realizados por esta máquina, que deben ser siempre verticales. Con este sistema de perforación se hace necesario el uso de agua para facilitar la recogida del detritus formado, que en este suelo fragmentado mezclado con agua forma un lodo viscoso que se recoge periódicamente mediante una válvula o cuchara de limpieza. La ventaja y desventaja de esta perforación son de maquinaria de costo moderado, simplicidad de las operaciones, poco personal, escaso consumo de agua, se consiguen diámetros importantes, y las desventajas es la interrupción de la perforación para limpieza, avance lento en rocas duras, dificultad en el avance de materiales no consolidados, pérdida del diámetro en materiales abrasivos y las limitaciones de profundidad que no son económicas mayores a 150 metros. Bueno, pasamos a hablar un poquito de las muestras, de la obtención de las muestras. Primero vamos a hablar de la prueba de penetración estándar, que este ensayo nos sirve tanto para recolectar información del tipo de suelo y también para obtener una muestra del suelo. Bueno, el ensayo consiste en un tubo de acero que se acopla a una zapata afilada que se introduce en el suelo. Tiene un corte longitudinal que permite, que facilita la extracción de la muestra y poder visualizarla. Bien, el penetrómetro o el tubo es hincado en el terreno mediante el golpe de una masa o martinete que se deja caer de una altura de unos 80 centímetros aproximadamente. Se introduce 60 centímetros y se cuentan en tramos de 15 centímetros la cantidad de golpes. Si se llega a 50 golpes y todavía no se avanzó 15 centímetros, se descarta el ensayo. Bueno, los parámetros que obtenemos son la resistencia del suelo a la penetración, la obtención de las muestras para análisis de capacidad de carga, la obtención del perfil estratigráfico y se obtiene una muestra representativa del suelo, una buena cantidad de muestras. Ahí se ve en el video cómo se realiza el ensayo. El martinete también tiene una guía, que es eso que se ve ahí, para que obviamente caiga por encima del penetrómetro y no se desvíe justamente.
También puede ser de forma mecánica, esta es una forma manual. Los pasos para realizar este ensayo: una vez que se llegó a la profundidad deseada, se debe extraer el tubo y quitar el exceso de lodo para evitar contaminar la muestra. Se retira la zapata y el cabezal y se abre el tubo que está partido longitudinalmente. Se pueden tomar fotografías si es que hace falta. Y se debe retirar la muestra para embolsarse, clasificarse y etiquetarla. Esto para que luego se pueda llevar al laboratorio. Por último, el tubo debe ser limpiado con cuidado y eliminando cualquier exceso del material. Los tipos de muestradores. Bueno, existe una gran variedad de muestradores. En este caso solamente nos permiten obtener justamente una porción del suelo, una muestra, para después ser estudiada en el laboratorio. Uno de los más comunes es el tubo de paredes delgadas o tubo Shelby, que consiste de un cilindro hueco sin costuras que se empuja con rapidez en el suelo. Se lo hinca en el suelo sin hacerlo girar ni vibrar para evitar realizar perturbaciones justamente en el estrato. Tiene una longitud máxima de 1 metro y la ventaja es que es relativamente barato y tiene un bajo nivel de alteración de la muestra. El problema es cuando lo queremos extraer, que por ahí tiene problemas de retención cuando se extrae del suelo la muestra. Ahí se ve cómo sería el tubo sin costura y cómo sale el material adentro. Y bueno, también existe otro tipo de muestradores, como son el muestrador de media caña, que ya se mencionó antes, que nos da una muestra representativa, pero bastante alterada. Un muestrador de pistón, anula la fricción entre las paredes del muestrador y del suelo, ya que se elimina el movimiento relativo entre ellos. Es muy útil cuando tenemos espacios reducidos, además de que se logra la muestra en muy poco tiempo. Por último, tenemos también un cucharón, que es básicamente eso: se introduce un cucharón en el suelo y se lo hace girar, y a medida que se desprende el material de las paredes, caen dentro del cucharón. Nos da una muestra representativa, o sea, de buen tamaño, pero también bastante alterada, muy alterada la muestra. Por último, podemos decir que la elección del tipo de muestrador depende de distintos factores, como son el tipo de suelo y la profundidad a la que se desea llegar. Además, según cómo necesitemos el grado de alteración de la muestra. Ahí terminamos la presentación. Muchas gracias. Perfecto, chicos. Bien. Yo le había dejado ahí en el chat. Creo que va a ser para, no me acuerdo si Pablo era el que estaba explicando. ¿Alguna vez senté a hablar de eso que fue caído, una pala bizcachera? No, ingeniero. Bueno, acostúmbrense porque va a pasar lo que me pasaba a mí cuando recién empezaba la obra. Que voy a la obra me empiezan a hablar de pala bizcachera, de los perros, de la rana, de la jerga de la obra, y no tenía idea qué era. Y la pala bizcachera, el muestrador, si volvés después a la presentación, el muestrador manual de media caña, que había uno ahí que tenía un nombre, fíjate los muestradores que están por ahí, el Edelman, o de media caña, cualquiera de esos dos, el anterior, el Edelman, más de ese estilo. Acá en Tucumán, por lo menos, y en varios lugares de acá en la zona norte de Argentina, eso lo conocen como una pala bizcachera. Así que si alguna vez le dicen, ingeniero, tráigame la pala bizcachera, ya saben lo que van a ir a buscar. Bueno, bien chicos, en general todo bien, más o menos lo que yo les había comentado, reducido, no mucho texto y vamos directo al grano. Importante lo más importante lo que presentó el chico es el tema del ensayo de penetración estándar, que es un ensayo que se usa muchísimo, se ve el más usado acá en Tucumán, porque ya van a ver más adelante, tiene muchas correlaciones, sacando ese ensayo y haciendo un par de ensayos más de laboratorio, se pueden sacar muchas conclusiones interesantes del suelo. Entonces es un ensayo muy versátil, fácil de llevar. Ustedes han visto que manualmente se lo puede llevar a cualquier lado y hacerlo al ensayo, entonces es bastante popular. Y a nivel mundial también es un ensayo que es muy comparable los resultados del ensayo que se hagan acá con cualquier parte del mundo. Y lo que les decía hoy en consulta a los chicos, lo que se obtiene del ensayo de penetración estándar siempre es un número, que es el número de golpes para que penetre la distancia que determina el ensayo, y ese número, más o menos, ya uno se hace una idea, cuanto mayor es la dureza del suelo. O sea, el suelo blando, bueno, tiene un número bajo para que entre, o sea, con pocos golpes,
va a penetrar la herramienta, y el suelo es duro, van a tener que darle más golpe para que llegue a la medida que pide el... Ingeniero. Sí, decime a vos. Yo tengo una consulta porque nosotros hacemos métodos indirectos y Sí. nosotros también describir lo de la penetración estándar. Entonces, ¿es directo o Bueno, indirecto? es directo, porque ese está a ver, perdón, no. No, el método de ensayo... No, sí, está en el medio de los dos, o sea, porque los directos son los que usted puede sacar una muestra del suelo. Sí, es directo, no es no es indirecto. Indirectos son los más métodos sísmicos, electromagnéticos o de otro tipo. Pero este es directo porque todo lo que uno pueda estar en contacto con el suelo, que en este caso la punta de la herramienta está en contacto con el suelo y pueden sacar una muestra de suelo, esos son métodos directos. O en el caso de las calicatas, que uno puede entrar a una calicata y tocar con la mano el suelo. Todo eso es directo, donde estén en contacto directo con el suelo. Los métodos indirectos, en todo caso, pues saltenlo en la presentación de ustedes. Los métodos indirectos son los que yo mido una propiedad distinta para sacar las características del suelo. O sea, a través de otra propiedad, por ejemplo, la resistividad eléctrica, o a través de la propagación de ondas de sonido o ondas sísmicas a través del suelo, o haciendo circular corriente o cualquier cosa, mido un parámetro que no tiene nada que ver con las características del suelo. O sea, no estoy midiendo densidades, ni límites de Atterberg, ni nada de eso. Estoy midiendo un parámetro totalmente distinto, y por correlaciones de esos parámetros obtengo las características del suelo. A eso se refiere con métodos indirectos. Que bueno, ya que los nombraron, si no me equivoco, el que sigue método indirecto, si quieren, arrancamos con ustedes y nos van comentando. Bueno, perfecto. Bien. Y cuando lleguen al ensayo de penetración estándar, saltenla la diapositiva, no lo vamos a repetir. Es que no la podemos saltear porque uno de los chicos dice eso. Igual no hay problema, que si yo podemos agregar cosas como ser, digamos, unas cuantas cosas que no Si vieron. por eso ustedes tienen algo más de info de lo que han dicho los chicos, complementen. Perfecto. Bueno. Disculpen, ahí comparto pantalla yo. Bien. Bien, este es un trabajo en conjunto entre el grupo 3 y el grupo 8. Está formado por Hueso, Germán, Díaz, Diego Fernando Jesús, Marciano Agostina. El grupo 8 está formado por Apaza, Mauricio César, quienes habla, Bel, John, y Tortosa Federico José. Nosotros vamos a exponer el tema de métodos indirectos. La exploración indirecta es uno o varios estudios para la exploración del subsuelo, que permiten definir la distribución geométrica de las diferentes unidades estratigráficas o macizos rocosos del terreno natural sobre el eje del trazo. Los estudios geofísicos son técnicas desarrolladas a partir de métodos físicos que ayudan a revelar la presencia o ausencia de cuerpos y estructuras dentro del subsuelo que no se pueden ver a simple vista, pero que por sus propiedades físicas distintas al medio que las rodean pueden ser detectados. En este trabajo vamos a hablar de los estudios geosísmicos y geoeléctricos. En estos métodos geosísmicos se mide el tiempo de propagación de las ondas elásticas. Es el tiempo transcurrido entre un sitio donde se generan las ondas sísmicas y la llegada de estas a diferentes puntos de observación. El equipo básico consiste de los sensores, la unidad de adquisición, que es donde se almacenan los movimientos del terreno detectados por cada sensor, los cables de conexión entre los sensores y la unidad, y el cable del trigger, que se encarga de marcar el momento de inicio de registro en la unidad de adquisición. Mediante la interpretación de resultados se pueden deducir propiedades mecánicas y la distribución de los materiales en el subsuelo. El método geosísmico de refracción se utiliza principalmente para deducir la compacidad de los materiales, la profundidad de los contactos, el espesor de los estratos, el módulo dinámico de rigidez al corte, el módulo dinámico de elasticidad y la relación de Poisson de los materiales. Bien, acá tenemos algunas imágenes
en las que se puede ver que el método se basa en el hecho de que la velocidad de propagación de ondas elásticas es una función de las constantes elásticas del medio a través del cual las mismas se desplazan. Si una onda llega al límite entre dos medios con propiedades elásticas distintas, una parte se refleja y la otra se refracta. Para determinar la posición de un límite se dispara una pequeña carga de explosivo a corta distancia debajo de la superficie y se mide el tiempo que las ondas tardan en llegar a distintos puntos de la superficie. Estos ensayos se pueden realizar a su vez de diferentes maneras según el reglamento CIRSOC 401. En primer lugar, se puede hacer el ensayo en la superficie mediante un impacto que puede ser generado por un equipo mecánico o por una explosión. Y se mide el tiempo de derribo mediante geófonos ubicados a distancias crecientes de la perturbación. También puede ser realizado en perforaciones en diferentes configuraciones. Cuando la onda se propaga entre dos perforaciones, el método se denomina cross-hole. En los métodos que emplean una sola perforación y el impulso se genera entre la superficie y geófonos localizados en profundidad dentro de la perforación, el ensayo se denomina downhole, mientras que si el impulso se aplica dentro de la perforación y el geófono se encuentra en superficie, el ensayo se denomina uphole. Bien, yo voy a hablar de los estudios geoeléctricos. El método geoeléctrico permite realizar mediciones de la resistividad a partir de la inducción de una corriente eléctrica. Se utiliza para detectar indirectamente características de los materiales de subsuelo, como ser tipo de material, profundidad de nivel de agua freática, espesor de los estratos, profundidad de los estratos, estructuras geológicas, etc. La resistividad describe el comportamiento de un material frente al paso de la corriente eléctrica. El método consiste en hacer pasar una corriente eléctrica entre dos electrodos ubicados en el terreno y se mide la diferencia de potencial entre ambos. Así permite obtener la variación de resistividad eléctrica en profundidad a lo largo de lo que sería una línea vertical. Esto es lo que se llama un sondeo eléctrico vertical. Bien, siguiendo con el método de resistividad, es útil para definir los límites entre suelo de baja resistividad, como las arcillas blandas o los depósitos orgánicos blandos, y los materiales de alta resistividad, como ser arena, gravas o rocas. Los materiales que tienen baja resistividad se pueden detectar aun cuando se encuentren situados por debajo de otros de alta resistividad eléctrica. Este método, que es más versátil, tiene la ventaja de que se puede realizar también desde la superficie de una masa de agua. En la actualidad, se desarrollan equipos portátiles y esto facilita este tipo de trabajo, haciéndolo de una manera más rápida y más económica. Bueno, y comparando ambos métodos, el método geoeléctrico y el método geosísmico, podemos ver que con estos métodos se pueden realizar relevamientos sobre una superficie grande de manera económica y rápida. Después, con el método geosísmico, la presencia de una capa blanda debajo de una resistente puede no ser detectada. En cambio, el método geoeléctrico, para el método geoeléctrico no existe esta dificultad. Después también puede que no resulte posible determinar un relevamiento sísmico si un supuesto límite es el nivel freático o una roca. En cambio, un relevamiento de resistividad puede permitir diferenciar esta situación debido a que la roca tiene una alta resistividad en comparación con los estratos saturados. Como se puede ver, es conveniente realizar estudios de ambos tipos para poder complementar la información obtenida. Bueno, ahora vamos a hablar de los ensayos SPT y CPT. Ya repetí. A partir de lo que dijo mi compañero, cabe destacar que bueno, este ensayo se ejecuta mediante intervalos regulares.
por lo cual se obtiene información discontinua del perfil del terreno. Así como también los resultados de este ensayo tienen poca representatividad en suelos con rodados, suelos fuertemente cementados y suelos muy blandos. En la siguiente diapositiva. ¿Pasamos el video o paso diapositiva? Lo podemos pasar el video, es parecido a lo que mostró Matías. Bien. Sí, vemos el video, que son didácticos. Standard Penetration Test, o SPT, que bueno, son el mismo, pero en diferente idioma. Pero, ¿qué es el SPT? En sí, esta es una prueba hecha por laboratoristas geotécnicos, en el cual, mediante un objeto pesado que golpea una varilla hueca, hacen perforar el suelo donde se establecerá un edificio. Entonces, ¿para qué sirve? Básicamente, mediante esta prueba se obtienen algunos datos que mostrarán la resistencia al corte del suelo en cuestión, además de otros parámetros y correlaciones. ¿Y cómo obtener estos datos? Para saberlo, primero se tienen que conocer los elementos y materiales que conforman el SPT. Estos son un martinete. Este es el objeto pesado del que les hablé. Su masa es de 63,5 kilogramos y caerá sobre la barra de perforación con una distancia de 76,2 centímetros. Una barra de guía. Esta barra solo unirá el martinete con la barra de perforación, es decir, para que la caída sea recta. Un cabezal de golpeo. Se podría decir que es como una tuerca que hace unir a la barra de arriba con la inferior. Una barra de perforación. Esta barra deberá entrar en el suelo mediante el impulso del martinete. Además es hueca y colectará material del suelo para futuras pruebas. Poleas. Esta polea irá en la parte superior y sostendrá al martinete. Una soga, que igual se amarrará al martinete y pasará sobre la polea para que descienda y ascienda una y otra vez. Malacate. Este es el que tira de la soga y acciona el movimiento vertical del martinete. Y por último, una base de trípode, para sostener a los componentes anteriores. Bueno, y ahora que conocemos las herramientas para hacer un SPT, conozcamos qué datos se obtienen. 1. La barra de perforación deberá entrar hacia el suelo, en lapso de 15 centímetros. Esto se repite 3 veces más, es decir, hasta los 60 centímetros de profundidad. En cada lapso se deberán contar las cantidades de golpes necesarios para llegar al lapso indicado. La prueba se puede repetir a cada 3 metros de profundidad. Es importante recordar que, si ya se han dado 50 golpes y no se ha llegado al lapso de 15 centímetros, la prueba se cancela, pues el suelo es demasiado duro. A la inversa, si la barra se incrusta bajo su propio peso a los 60 centímetros, del mismo modo se cancela la prueba y el dato de número de golpes será igual a 0. 3. El dato n que se obtiene de la prueba es una ecuación, y esta es la suma de la cantidad de golpes de los lapsos intermedios. Esto quiere decir que el lapso inicial y final se rechazan. 4. De la muestra obtenida en la varilla toma muestras, se obtendrán datos como granulometría y límites de Atterberg. 5. El dato obtenido como E. Bien, ahora empieza a mostrar algunas ecuaciones. Eso no interesa, está el concepto del tema es lo importante. Sí, podríamos seguir. Sí, avance. Bueno, en esta siguiente figura se indica más o menos las dimensiones de lo que es una cuchara que se considera normal. Bueno, ya se había explicado cómo se opera con la misma. Y bueno, cabe destacar que en este proceso se conoce como ensayo normal de penetración, se proporciona información muy vital y con muy poco esfuerzo. Por eso debería no ser omitido. Y que bueno, en el caso de arenas no cohesivas y muy poco cohesivas, que se sitúan debajo de la napa, se utilizan herramientas especiales, cucharas sacamuestras distintas, para
cuando se levante no se libere en la muestra que se sacó. Y en la siguiente diapositiva se muestra una simple correlación con los valores de densidad, publicada por Terzaghi y Peck. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del ensayo CPT o el ensayo de penetración estática, que el objetivo de este ensayo es determinar la compacidad de los suelos mediante la penetración estática de un cono por una plataforma hidráulica. El ensayo se ejecuta de manera continua y por lo tanto nos brinda información continua del perfil del terreno. El resultado del ensayo se denomina resistencia a la penetración del cono CPT y es utilizado como medida de compacidad de suelos y para deducir sus parámetros mecánicos y en algunos casos propiedades hidráulicas y geoambientales del terreno. La información que se obtiene consta en la mayoría de los casos de 3 valores: resistencia a la penetración de la punta, fricción lateral y presión neutra. Bueno, acá sí podemos ver una representación gráfica de los 3 valores obtenidos, mencionados anteriormente. Bueno, en este ensayo no se extraen muestras por lo que usualmente se ejecuta en combinación con perforaciones o calicatas. En algunos casos el cono se equipa con sensores que permiten la ejecución de ensayos geofísicos y se aplica en suelos muy blandos a duros y en arenas muy sueltas a densas. Y la limitación de este ensayo está dada por la capacidad de penetración en suelos de compacidad elevada, ya sea cementos o partículas gruesas. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de cómo se hacía el ensayo antes de que existan todas las máquinas y eso, que consistía con un cono de 60 grados de 36 milímetros roscado a la parte inferior de un vástago de 16 milímetros rodeado por un caño de gas de 19 milímetros. El cono empuja 50 centímetros de terreno a una velocidad de 1 centímetro por segundo por 1 o 2 hombres que aplican parte de su peso a una barra transversal unida al extremo superior del vástago del cono. La presión ejercida se registra en un manómetro conectado a un cilindro hidráulico debajo de la barra transversal y después de cada desplazamiento vertical se empuja el caño hacia abajo unos 50 centímetros y así se va repitiendo el recorrido. Ahí puedo ver las imágenes y bueno, no. Muchas gracias. Bien, perfecto, chicos. Les voy a hacer la misma observación que le había hecho hoy a la mañana, lo del otro grupo que me han hecho una consulta. Presentación de 10, lo que sí siempre traten de evitar escribir esos textos grandes, así que uno tiene que ir perdiéndose leyendo. Es preferible que pongan un título, un resumen y lo expliquen ustedes con su propia voz. Pero en general, bien, muy bien el tema. Y les quería también observar al respecto, ustedes no sé si han sentado a hablar de la empresa esta que recluta muchos pasantes todos los años en la facultad de Schlumberger, una empresa de servicio de petróleo que son pioneras en estos temas. Ellos tienen unas herramientas de última tecnología así, para hacer perforaciones, sondeos y métodos indirectos casualmente, pero el objetivo de ellos no es buscar agua, no es buscar propiedad del suelo, nada de eso, el objetivo es buscar petróleo. Y tienen unas herramientas súper avanzadas para hacer ese tipo de cosas y son alguien que se dedica mucho a ese tema. Pero si alguna vez les toca hacer de pasante en esa empresa, van a ver mucho este tema. Bien, sigamos con lo que nos quedaba. ¿Quién estaba para el tema de ensayo in situ? Teníamos otro grupo, Victoria Díaz y Martín Gerardo. ¿Están? ¿O los que estén del grupo? Sí, sí, estamos ingenieros. Bien ahí. ¿Pueden compartir pantalla, Martín, o no sé quién del grupo para que saquemos? Primero va el grupo 7. Bueno, yo quiero la primera parte. Listo. Como lo hayan planeado ustedes, así sigamos. Sí, vamos todos juntos. Ahí comparto. Perfecto. Bien. ¿Ahí se está viendo? Ahora sí. Sí. Cuando quieran. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos los grupos 7 y 9, compuestos por Díaz María Victoria, Lorena Joel Fernando, Lencina Augusto, León Agustín, Martín Gerardo y Sarmiento Luján. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre lo que es la exploración del subsuelo, en particular sobre los ensayos in situ. Bueno, antiguamente las predicciones de asiento en los suelos se realizaban
a través de parámetros geotécnicos obtenidos mediante ensayo en laboratorios con muestras supuestamente inalteradas. Sin embargo, bueno, las fórmulas teóricas clásicas que utilizan estos parámetros mecánicos conducen muchas veces a resultados contradictorios, digamos, con la experiencia. Esto se debe muchas veces a que la toma de las muestras, el traslado y el almacenamiento pueden aumentar la perturbación de las muestras. Actualmente, la mecánica del suelo se sostiene sobre dos pilares fundamentales que son el laboratorio y los ensayos in situ. Bien, este es ahora el ensayo Van Test o de molinete. El procedimiento de este ensayo y ejecución se está detallado en la norma ASTM de 2573. Es un ensayo in situ que se realiza para medir la resistencia al corte no drenada y la sensitividad de suelos cohesivos saturados. Se realizan arcillas blandas lo más rápido posible para evitar que el suelo se drene y se disipen las presiones intersticiales. El ensayo, básicamente, se trata de medir un momento torsor, que es necesario para producir la rotura del terreno, mediante el hincado de una varilla con 4 placas ortogonales, como se muestra ahí en la figura. Se introducen las palas de fondo del hueco de la perforación de sondeo, se acopla el eje central que contiene las aspas, o sobre el terreno en suelos blandos para luego hincarlas en el terreno. El molinete debe hincarse siempre que sea posible sin utilizar golpes o vibraciones. Se impide la rotación y la velocidad de hincado debe ser constante y no debe superar los 20 milímetros por segundo. En caso de arcillas firmes, limo, puede ser necesario utilizar golpes para hincar el molinete hasta la profundidad deseada. Una vez que está emplazado el dispositivo, se transmite un giro a una velocidad preestablecida y constante, aumentando el momento torsor hasta que se alcanza la rotura del terreno, que ese es el valor pico, y que se manifiesta por una disminución brusca de la fuerza que se aplica. Luego el momento se estabiliza con un valor menor al máximo, pero que no es nulo. Este es el famoso valor residual. Generalmente se realizan varias mediciones en el interior del sondeo a distintas profundidades. Cabe aclarar que al ser un ensayo muy rápido donde el agua no se drena, los resultados que se obtienen son no consolidados, no drenados. Bien, el tamaño de las palas varía en función de la resistencia del suelo, pero según la norma las palas tienen que conservar una relación de la altura igual a 2 veces el diámetro. Normalmente se utilizan molinetes de tamaño máximo de 10 por 20 centímetros para terrenos blandos y molinetes de tamaño mínimo de 4 por 8 para suelos firmes. El espesor de las hojas está entre 0,8 milímetros y 3 milímetros y el diámetro es lo suficientemente chico para evitar distorsiones al medir el valor de la resistencia al corte. Aproximadamente la norma recomienda que sean 16 milímetros. Si se utilizan varillas de prolongación para el caso de que se necesite realizar el ensayo a ciertas profundidades, tiene que tener una resistencia suficiente para poder transmitir el par generado durante el ensayo. Y la norma aconseja que el diámetro sea al menos de 2 centímetros. En la imagen se muestran los molinetes más comunes, que es el rectangular y el trapezoidal, pero también existen palas circulares y romboidales. Del ensayo se tiene la resistencia al corte máxima o pico al producirse la rotura del terreno blando y al continuar girando las palas se tiene la resistencia al corte residual.
Con estos valores se puede calcular la sensitividad o sensibilidad, que se define como la relación entre la resistencia al corte máxima no drenada, que es el valor pico, y la residual. Este ensayo se emplea fundamentalmente en suelos blandos, en arcillas y fangos saturados, donde la resistencia al corte sea menor a 100 kilopascales y se quiera conocer su valor. También nos permite obtener una estimación indirecta de la deformabilidad del terreno. Los parámetros de resistencia que se obtienen están indicados para la determinación de cargas de hundimiento de cimentaciones superficiales o profundas en condiciones no drenadas. También para el estudio de estabilidad de taludes de dragado o relleno, también en condiciones no drenadas. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? Gracias. Una variante especial de este ensayo es el que se llama vein borer. Consiste en una penetración del molinete a Inca o mediante golpes, de forma análoga a un penetrómetro, midiendo la resistencia por cizallamiento a diferentes profundidades, usualmente cada medio metro o un metro. Y la relación entre la resistencia al corte no drenado y la profundidad es útil para caracterización de suelos con un bajo nivel de preconsolidación. ¿Puedes poner el... Bueno, en el video se ejecuta un ensayo en un sector donde se presupone la presencia de suelo fino, se quita la capa orgánica y se incrusta la veleta en el suelo. Se ayudan de una madera para no dañar el equipo. Y se golpea la veleta hasta que queda introducida completamente en el suelo. Después se acopla el torquímetro en la parte superior del molinete y se aplica un giro con la ayuda de una varilla. En este caso es a una velocidad constante de 0,1 milímetro por segundo, 0,1 metro por segundo, hasta que se induce la falla de suelo que rodea las paletas. Con eso se mide la máxima torsión que se aplicó en el momento de la falla y se leerá en el torquímetro en el momento en que la aguja deja de moverse. Después se retira el torquímetro y la veleta y en este caso se profundiza más para volver a realizar el ensayo a una profundidad media. Como conclusiones, podemos decir que en cuanto a ventaja, tiene una rápida ejecución, una facilidad de interpretación y los resultados son confiables. Y como desventaja, el ensayo es específico y es limitado a regiones con suelos blandos. Ahora vamos a hablar del ensayo de corte in situ, que es llevado a cabo para realizar el reconocimiento geotécnico del terreno, en el cual se miden las propiedades de resistencia al corte del material del suelo o roca, o también de discontinuidad en el suelo o en macizos rocosos. Su aplicación se extiende tanto como a suelos como también a rocas. Estos obedecen los mismos principios y metodologías que los de laboratorio. La finalidad de este ensayo es determinar la resistencia al corte, cohesión y ángulo de fricción de las muestras ensayadas. Esto se debe realizar de manera tal que las muestras no sean perturbadas por el transporte al laboratorio, lo cual nos podría generar resultados de ensayo que no reflejan las consideraciones de campo. Las interpretaciones del ensayo es directa, es decir, que medimos los desplazamientos en dirección horizontal y vertical y obtenemos resultados sobre la deformabilidad del espécimen que se ensayó, así también como su resistencia al corte. La razón de ensayar bloques de gran tamaño suele ser para el análisis de la influencia de rugosidades de gran escala por la resistencia. Bueno, a continuación se puede ver un poco el procedimiento y el equipo a utilizar
lo que se hace es tallar un bloque de roca de 50 centímetros por 50 centímetros a mano, se lo rodea con un marco metálico